Pues lo dicho, estamos en una clase en principio de preguntas y respuestas y estoy a vuestra disposición. Ya sabéis la costumbre. O bien me preguntáis vosotros a mí, o empezando por los que estén más serios, empiezo a preguntar desde aquí. Si sonreís, no hay problema, si estáis serios. ¿Una pregunta? Bueno, pues venga, adelante. Espera. Primero tengo que oírla. Eleva un poco la voz. Relacionado con el sistema de reencarnación. Sí. Esto es lo siguiente, por ejemplo, tú deseas una cosa en una vida, ¿no? Sí. Entonces llegas a ser, no es que muy bueno, pero lo desarrollas bastante. Sí. Tengo entendido que una persona que fuera experta en Violín. Es un decir. Un experto violinista. Bueno, el violín, no necesariamente en la vida, pero ya toca bastante bien. Entonces, al morir, aunque si no, por la razón X no concluye esa vida, como la energía de esa actividad traspasaría al siguiente, que hay muchas cosas, ¿no? Al siguiente, luego seguiría siendo brillante en la siguiente vida y se han invertido mucha energía. Bien. Parece que la pregunta es en qué medida traspasamos las habilidades que adquirimos en una vida a la siguiente vida, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Incluso podemos referirnos a la clave que tenemos aquí. Si consideramos este camino central, podemos verlo desde este camino. Si consideramos la historia de nuestra vida como un sinnúmero continuo de encarnaciones. Empezamos encarnando aquí, luego cada vez que desaparece el camino es que hemos fallecido, y mientras el camino es visible es que estamos encarnados sobre la faz de la tierra y vamos hasta lograr altas cúspides y aquí está la clave de cuál es el propósito de nuestras continuas reencarnaciones. Es el lograr altas cúspides de consciencia. Entonces hemos de observar que nuestras encarnaciones tienen un fin, y ese fin es ampliar la consciencia. Así que tenemos que hablar de la consciencia y en relación a qué. Cuando nosotros vamos en ascenso, siempre en ascenso, aunque parezca que unas vidas sean estériles, sin césped, como decíamos en la última clase, y otras sean muy fértiles porque hay césped al lado, y vamos subiendo, bajando, subiendo. Cada vez que bajamos decimos que desencarnamos. Estamos utilizando este simbolismo para explicar el concepto. Siempre el camino, aunque baje, siempre va en aumento. Es decir, cada reencarnación somos más. Cuando hablamos de la conciencia, hablamos del ser. El propósito de nuestra existencia es ser más en relación al factor consciente, es decir, conciencia, lo que quiere decir ser más conscientes. ¿Y de qué tenemos que ser más conscientes? Tenemos que ser más conscientes de realmente lo que nosotros somos y lo que es el universo a nuestro alrededor. Es decir, hemos de ser más conscientes de la divinidad inherente que está en nuestro interior y la expresión de esta divinidad. Y esta divinidad, encarnación tras encarnación, se va adquiriendo un poquito cada vez y cada vez más, hasta que finalmente, cuando lleguemos al final de todas las reencarnaciones, seremos algo así como un gran santo, un gran maestro o un gran individuo sobre la faz de la tierra. A lo largo de todas estas encarnaciones, nosotros pasamos por múltiples experiencias y vamos desarrollando habilidades. Esas habilidades tienen que ver con los diferentes vehículos con los que estamos conformados. Así que desarrollamos habilidades en el cuerpo físico, desarrollamos habilidades de tipo emocional, desarrollamos habilidades de tipo mental, desarrollamos habilidades de tipo abstracto, creativo, hasta que finalmente llegamos a ser verdaderamente geniales. Y cuando decimos que hemos llegado a ser geniales, quiere decir que tenemos un gran número de habilidades a nuestra disposición.
habilidades de tipo intelectual. Tenemos una inteligencia muy desarrollada y percibimos con mayor claridad los enigmas de la existencia de una manera natural si somos avanzados en encarnaciones. Desarrollamos esa genialidad en la capacidad creadora o creativa. Somos capaces de crear, en la medida en la que somos más maduros y más altos en encarnación, somos capaces de crear condiciones favorables al progreso de nuestra propia conciencia, que está implicada con el progreso de la conciencia de todo lo demás, lo que implica el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Somos cada vez más geniales en el uso, la utilización de nuestro cuerpo físico, lo que implica niveles de salud, niveles de dominio en saber hacer con el cuerpo físico lo que se necesita hacer. Así, cuando vemos los grandes maestros o la historia de los grandes maestros, vemos que tenían un cuerpo físico bajo dominio, podían caminar sobre las aguas, por decirlo así, o es impensable que Jesús el Cristo o Buda pues estuvieran con la gripe, por decirlo así. Bueno, no queda bien, es que Jesús tenía que salir a predicar, estoy utilizando los términos del Evangelio, pero ese día no pudo salir porque tenía la gripe. No pega. Es un concepto que nos llega a chocar y es un concepto que está muy relacionado con el hecho de que el cuerpo físico se va gradualmente poniendo bajo un dominio de una conciencia superior y empieza a ser cada vez más efectivo. Al principio, las primeras etapas, tuvimos que adquirir habilidades físicas, tuvimos que aprender a utilizar nuestros dedos, nuestras manos, nuestro cuerpo físico, así que hemos sido durante muchas reencarnaciones, hemos sido obreros. Y cuando digo obreros me refiero a todo tipo de obreros, trabajadores con las manos, con el sudor del cuerpo, la tierra, el constructor, el albañil, el labrador, el leñador, etcétera, etcétera, etcétera. Si observamos hoy día a los que mayoritariamente, no en su totalidad, pero mayoritariamente ejercen lo que llamaríamos las habilidades del cuerpo físico, pues vemos que su nivel de conciencia no está tan maduro en general y no es una regla fija, porque a veces un obrero, un simple obrero, puede ser un alma muy evolucionada, porque no es una regla fija, ya que siempre hay áreas a las cuales volvemos y las cuales hay que desarrollar. Pero pasamos, por regla general, primero por un desarrollo de todas las habilidades del cuerpo físico. Cuando las habilidades del cuerpo físico más o menos ya nos han dado un nivel de eficiencia, seguimos por otras de rasgos emocionales, que mezclan rasgos emocionales. Esas habilidades tienen que ver con el compartir hacia condiciones de civilización emotivas con otros, de saber vivir. Luego se añaden rasgos intelectuales y empezamos a desarrollar lo que llamamos la mente concreta, la capacidad de pensar, para después añadir esta capacidad de pensar niveles abstractos. Vida tras vida vamos desarrollando estos niveles y para desarrollarlos en una vida nos ladeamos a un sector. ¿Qué sector? Por ejemplo, cuando ya estamos algo avanzados, podemos decir el sector de la mente concreta, por lo cual en esta vida nos vemos concentrados en las matemáticas o en la física, o somos grandes investigadores o somos pequeños investigadores, pero estamos concentrados en el nivel mental concreto, y en una vida y en una existencia en la que estamos desarrollados en el mental concreto, todo lo demás, incluso lo espiritual, queda como en un segundo plano. Lo espiritual puede quedar en un segundo plano por el hecho de que todavía no hemos llegado al nivel de madurez
para que se despierte en nosotros, o porque estábamos despertando y queda una área que todavía debemos desarrollar más. El desarrollo no es completo y uniforme en todos los niveles. No es que el cuerpo físico quede ya con de 0 a 10 con un 10 para seguir el siguiente nivel, y este también con un 10 y este también con un 10, sino que digamos que aquí pasamos con un aprobado, aquí pasamos con un notable, aquí tenemos un suspenso, y en cambio aquí ya tenemos otro notable. Las áreas se van llenando o se van perfeccionando, pasando por todas, pero no pasamos a la siguiente solamente cuando ya hemos adquirido la anterior de una manera muy desarrollada y muy perfecta, sino que trabajamos en todos los frentes, por decirlo así. Por eso el camino es de subidas y de bajadas distintas, y va hacia un lado, va hacia el otro. No es una autopista, es un camino que va pasando por unas y otras áreas. Si en una vida en particular nosotros nos encontramos desarrollando una habilidad, por ejemplo, pongamos pues la habilidad de la filología románica, ¿no? o germánica, y somos grandes expertos en filología germánica o en semíticas, en hebreo, unos grandes investigadores del idioma hebreo. Supongamos que esta vida hemos desarrollado tanto el estudio del idioma hebreo que podemos leer el hebreo antiguo, etcétera, etcétera, y entonces fallecemos. En la siguiente vida recuperamos ese conocimiento que desarrollamos en la anterior, lo recuperamos solamente en esencia. ¿Qué quiere decir en esencia? Que aparte del conocimiento hubo algo en nuestra manera de ser que cambió, y el conocimiento ayudó a cambiar esa manera de ser y a que esa manera de ser se pudiera expresar mejor. Así que hay un beneficio acumulativo, pero que no significa que recuperemos el conocimiento, sino que lo que recuperamos es el ser. El conocimiento queda en depósito, queda en una memoria que forma parte de nuestro bagaje, pero que no la utilizamos en la siguiente encarnación, generalmente, porque en la siguiente encarnación ya no interesa desarrollar el nivel concreto del idioma, de ese idioma, sino que lo que en la siguiente reencarnación, por ejemplo, nos puede interesar, pues es el baile, la danza clásica, en relación con la música, el ritmo, la poesía, etcétera. Entonces, hemos sido grandes filólogos y ahora nos estamos desarrollando como bailarines. Si la filología semítica nos viniera a la cabeza para desarrollar la danza tipo Nureyev o Nijinsky o quien quieras, sería mucha cabeza, por decirlo de una manera sencilla. Así que el conocimiento queda guardado, pero lo que nos costó adquirir ese conocimiento, las relaciones humanas que desarrollamos en relación a ese conocimiento y la capacidad de ser de los principios superiores que todo ese trabajo nos aportó, eso sí que lo tenemos. Por ejemplo, si para estudiar la filología hebrea que decíamos tuvimos que disciplinarnos mucho, porque vaya idioma, tuvimos que decir todas las mañanas al salir el sol ya estoy estudiando hebreo, todo, y estoy traduciendo y lo que sea, y hasta altas horas de la noche y tal, y entonces desarrollamos ahí lo que llamaríamos el sentido de disciplina. Ese sentido de disciplina nos sirve para la siguiente reencarnación. Somos disciplinados o somos muy inteligentes porque tuvimos que ver allí la formación de las frases, etcétera, etcétera, pero no en sí la habilidad aplicada a un aspecto concreto de lo que llamaríamos la ciencia, los artes, los oficios. No porque hayamos sido muy buenos artesanos, de los que elaboran muebles, y hayamos adquirido una finura, o elaboran muebles, o digamos hacen estatuas o hacen filigranas, no quiere decir que en la siguiente reencarnación somos buenos artesanos en hacer eso. Pero hay algo, por ejemplo, el gusto por el detalle o el buen gusto, que es la esencia de lo que hicimos, que eso sí lo recuperamos. Sin embargo,
hemos de tener en cuenta dos cosas. La primera de ellas es que en la siguiente reencarnación puede que necesitemos continuar la labor que hacíamos en la primera, porque necesitamos tener mucho trabajo hecho para llegar a un nivel de genialidad en eso que es importante para nosotros y que es importante para los demás. Entonces puede ser que ya desde pequeños tengamos la memoria despierta de lo que hicimos en la anterior reencarnación. Entonces nos vemos a un niño que no llega a los pedales del piano, pero que está tocando la que quieras. Está tocando como si la hubiera estudiado toda su vida. ¿Cómo puede ser esto? Este niño le ha quedado la memoria abierta de una reencarnación anterior y de un gran logro que a lo mejor ni se acuerda de que se llamaba así o se llamaba ya, o tiene recuerdos vagos y dice Austria, me encanta Austria, y a lo mejor es japonés, pero sabe que le encanta Austria y quiere, cuando es un gran artista, quiere ir a Austria a interpretar. Estoy poniendo ejemplos así improvisados. Entonces ese individuo le ha quedado la memoria abierta de la reencarnación anterior, de sus logros, porque sus logros necesitan ser expandidos en una dirección determinada de una manera impresionante a su beneficio, pero fundamentalmente a beneficio de los demás. Cuando suelen hacer a alguien con la memoria abierta de la última o de la penúltima encarnación, que son muy pocos, pero existen, si observamos su vida, veremos que siempre es una vida relacionada con grandes multitudes, es decir, una vida que influencia a grandes multitudes. Si afinamos, diremos que beneficia a grandes masas. No es para un individuo en particular encerrado en un sitio. Y si decimos, hombre, estaba encerrado en su laboratorio, ya era un gran físico desde pequeño. Desde pequeño ya encendía cohetes que subían con la pólvora que le sacaba los cartuchos de caza de su papá. Ya tiraba cohetes. Y ahora es un gran científico de la NASA o de lo que quiera, y se ha pasado toda su vida encerrado en un laboratorio, no está en contacto con nadie. Pero estaba muy despierto ya cuando era pequeño en un sentido. Tiene despierta ese nivel de memoria y la recupera porque está trabajando en una función que beneficia a un grupo, en una dirección determinada. Si no beneficia a un grupo, es muy extraño que un talento o una habilidad en particular sea recuperada de una vida anterior. Y después, la otra opción que quería señalar, pero antes diré, cuando se me hace una pregunta debéis saber que entonces disparo y puedo estar 6 horas hablando, así que no tendréis muchas opciones de hacer preguntas. Bueno, pero estoy a la mitad de mi explicación. Bueno, entonces la otra opción es que el individuo puede que en una encarnación en particular y llegado un momento de su vida, también, siempre que es en beneficio del grupo, recupere la memoria de habilidades anteriores. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo particular. Paul Foster Case, que fue uno de los grandes innovadores en la manera de enseñar la cábala en el siglo pasado, puesto que junto a otros que hicieron otras líneas, él ofreció las lecciones de cábala por correspondencia a través de su escuela de una manera muy innovada. Ese innovador, en su enseñanza, en un momento determinado de su vida, recordó que había sido un rabino en una reencarnación anterior y se valió de ese conocimiento para mejorar todas las lecciones que estaba haciendo, que le habían venido de otra fuente. Entonces aportó a un conocimiento determinado, aportó una enseñanza que él tenía especializada, pero que estaba en su memoria. Nosotros, las reencarnaciones, estamos básicamente, y hablo ahora en general, nosotros en general estamos básicamente muy errados en relación al recuerdo de las reencarnaciones, y cuando se habla con la gente normal de la reencarnación, todo el mundo lo que tiene énfasis o lo que tiene
como prioritario para recordar, lo que quiere recordar es qué fue. ¿Qué fui? ¿Fui un ministro de la corte del rey, o fui Nefertiti en una anterior reencarnación, o fui... Quiere recordar qué fue y dónde viví. Pues eso, qué fui y dónde viví, es lo menos importante. O sea, lo importante y lo que se recuerda es la esencia de una especial habilidad que en una vida anterior desarrollamos hasta un grado muy alto y que luego la hemos dejado porque ya nos produjo unos beneficios de conciencia, y en la vida actual o en las que vendrán esa habilidad nos sirve para seguir desarrollando o para beneficiar a un grupo. Así que uno, pongamos el ebanista, el artista ebanista, pues ese artista ebanista generalmente, si recuerda el arte en el que se desarrolló, no recordará generalmente la vida, si estuvo casado con fulana, si tuvo 3 hijos, si estaba en la Francia medieval, o si estaba en, como ya he dicho antes, Austria, pues ahora ¿cuál diremos? Suiza, si estaba en Suiza el siglo pasado, sino que lo que recuerda es el arte y la capacidad de crear la filigrana en la madera, que sea bella, etcétera, etcétera. Esto es lo que primero se recupera, y se recupera fácilmente cuando el individuo está en una expresión de vida que es de beneficio para un grupo. Si no es de beneficio para un grupo mayor, raramente aparece. Creo que, no sé, como he dicho tanto, igual he contestado a la pregunta. Vale, otra pregunta. Usted dirá. ¿Es la memoria despierta la que supuestamente actúa cuando dicen que los niños pequeños sueñan con sus vidas anteriores? Generalmente estáis hoy haciendo muy buenas preguntas en la reencarnación, ¿no? Generalmente cuando los niños dicen que recuerdan, lo que recuerdan es precisamente lo que he dicho que no se recuerda. Lo que recuerdan es la vivencia. Es decir, recuerdan, yo era camionero en Estados Unidos. Es el caso real, ¿no? De un niño que decía, un niño que nació en Sudamérica y que le dice, ya de muy pequeño decía, yo era camionero en Sudamérica y mi socio me traicionó y se fue con todo mi dinero. Un niño así que apenas sabe hablar y está diciendo que era camionero en Sudamérica, en Estados Unidos. Y llevábamos camiones de un lado a otro, cosas así. Esto se esconde rápidamente. O sea, eso desaparece. Bueno, cuando digo rápidamente, en algunos casos más, en otros menos. Pero como no tiene ese hecho, no tiene una función evolutiva de expansión de conciencia, entonces se esconde. Nuestro propósito es el de expresar como conciencia lo que podemos llamar los principios superiores del ser. Y esos principios superiores son los grandes ideales que animan a la humanidad hacia un progreso. Esos grandes ideales pasan por, si los queremos enfocar en los lemas masónicos tan conocidos, últimamente hablados, pues son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero básicamente libertad de pensamiento, todo tipo de libertades, justicia social, todo tipo de conceptos relacionados con esto. En última instancia, veremos que todo esto son expresiones que conducen a un foco, y ese foco es la palabra amor. Así que el individuo se va desarrollando para ser una expresión de amor. Cuando un individuo es una expresión de amor, es realmente una expresión de amor. O sea, vosotros imaginad lo siguiente, imaginad un individuo que realmente ama, no digo quiere, querer es otra cosa, los quereres pueden ser muchos, estamos hablando de un individuo que ama, y dentro de nuestros conceptos nosotros hagamos un esfuerzo y digamos, un individuo que realmente ama.
para llegar a un individuo que realmente ama, ser un individuo que realmente ama, ha pasado desarrollando muchísimas habilidades, porque ha desarrollado habilidades del cuerpo físico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental concreto, de la genialidad artística, y aquí están los niveles del amor. Así que es un individuo muy maduro. Dicen, no, los individuos simples aman. Los individuos simples, inmaduros y muy jóvenes sobre la faz de la tierra no pueden amar porque tienen que desarrollarse. Están en un proceso. Una planta que acaba de crecer no da fruto todavía. Los individuos maduros son los que tienen la capacidad de desarrollar amor. Pues ahora nosotros imaginemos un individuo que realmente ama y decís, ya un individuo que ha desarrollado amor. Ponedlo en el ámbito que queráis. Ponedlo en el ámbito de la política. Este es un político y tiene la capacidad de amar desarrollada. ¡Ostras! ¡Qué ventaja para el país que tiene ese político, o el partido político que tiene ese político! Ponedlo en el ámbito de la ciencia. ¿No? Un buen científico está haciendo y ama. Ponedlo en una profesión. Un médico. Es un excelente cirujano y ama. O escritor. O empresario. Es un empresario inteligente, creativo, muy experto en el mundo de los negocios. Amar no es tontería, o sea, no es cosa de tontos. A veces digan, nada para... El amor siempre va expresado con una gran inteligencia, el verdadero amor, porque viene después del desarrollo del cuerpo mental. Así que, si nosotros decimos un individuo amoroso, ponete un verdadero individuo amoroso, ponedlo en una iglesia, no me refiero al edificio, en una religión, en varias religiones. No fanáticos, no hablo de fanáticos, hablo de verdaderamente amorosos. Logros de la humanidad, ponerlo en cualquier nivel, y entonces diréis, ese individuo solo puede trabajar hacia el bien de la mejor manera, de la manera más inteligente y para progreso de esa contraparte del amor que todos los grandes líderes espirituales han enseñado como amor al prójimo. Porque amor al prójimo, lo que el prójimo quiere decir todo lo que me rodea. Así que amor al planeta Tierra, amor a los animales, amor a las plantas, a los bosques, a la naturaleza, el concepto de ecología, amor a los humanos. Y entonces vienen estos conceptos que decimos, la libertad, la justicia social. ¿Cómo pueden haber de esas grandes diferencias y esa... Eso viene porque los individuos que en este momento son los más adelantados en el poder económico, en el poder político, son muy inmaduros, porque las sociedades son muy inmaduras y entonces no tienen la visión para elegir los individuos maduros. Como ellos son inmaduros, eligen individuos inmaduros, y todos inmaduros van madurando a la vez, en un proceso que no es tan perfecto como debería ser, pero que tiene sus propios resultados. Es un proceso sube, baja, va para aquí, va para allá. Es un proceso muy perfecto, muy justo en su proceso. No estoy criticando el proceso, estoy solamente describiéndolo. Este nivel de expresión del amor es el nivel de maduración de la conciencia en el cual estamos toda la humanidad embarcados y por el cual vamos progresando de vida en vida y vamos llevando hacia adelante nuestros recuerdos. Cuando los recuerdos son necesarios para esto, aparecen. Cuando el individuo, pongamos el que queráis, digamos un político, si el político es un ser que ama y tiene que hacer algo en relación a su ejecución política y tiene un recuerdo de cuando estaba en Florencia, en la época de la Constitución de Italia, de tal, o de la lucha de poderes, o de lo que fue, o estaba con Garibaldi, o lo que queráis, o se codeaba con los grandes compositores musicales de música clásica italiana, ese recuerdo le viene.
O sea, le viene porque hay una necesidad. La necesidad es, hay que constituir algo en este movimiento político, en estas decisiones que sea para el bien del grupo. Tengo algo que sirve para el bien del grupo. Se convertirá en un momento en una expresión de memoria del pasado. Tendrá vivo eso. Pero si le dices, ¿quién eras? ¿Con quién estabas casado? ¿Y dónde vivías? No tiene importancia. Eso no tiene importancia. Las vidas no se recuerdan, aunque también, de vez en cuando aparecen experiencias muy interesantes, pero no tienen la función de ser recordadas las vidas por sus características personales. ¿Qué ocurrió? ¿Os acordáis? Voy a poner un año que más o menos estuviéramos todos por ahí. ¿Qué os parece el 82? Unos muy jovencitos y otros, bueno, el 92, vale. En marzo, la segunda semana de marzo del 92, la segunda semana, el sábado y el domingo de esa segunda semana de 1992, ¿dónde estabais y qué hacíais? Os va a costar un poco encontrar. Y es una vida, o sea, es vuestra vida, es la de ahora. En el 92 diréis, las Olimpiadas de Barcelona, marzo, ¿dónde está? Sí, todavía estaba en aquella casa. Sí, todavía estaba con aquel marido. O sea, haréis toda una serie de cosas, iréis buscando, pero solamente tenemos la esencia acumulada de lo que hemos vivido, no el detalle preciso. Y aquel día por la mañana o aquel día a mediodía, ¿qué comisteis? ¿Comisteis paella? Así que los detalles no importan. A veces importan para una situación en particular, una lección en particular, pero no son relevantes. Lo que es relevante es un aspecto de conciencia que se nos va haciendo cada vez más maduro y que va siendo dirigido cada vez hacia una expresión superior. Y esa expresión superior, como he dicho antes, en última instancia es la palabra amor. Amor a Dios, que es amor a la creación, a la divinidad que tenemos, amor que es amor en sí mismo, y luego la aplicación a nuestro alrededor, y esto es amor al prójimo. Colocad individuos amorosos en cualquier ámbito y la humanidad avanzará de una manera mucho más inteligente. Colocad individuos inmaduros y la humanidad avanzará quizás hasta incluso muy deprisa, pero de una manera muy poco inteligente. Se llama a través de la torta y la bofetada. Entonces hay varias maneras de avanzar. Y contestad, ¿sí? Usted dirá. Un cuerpo enferma, hacer eutanasia, dejar el cuerpo que vaya a su casa otra vez y muera allí, o bien hacer una intervención quirúrgica en la cual es bastante fuerte, que tienes que cortar un trozo de cuerpo. ¿Usted cuál cree que es el mejor proceso para este ser, para que pueda estar bien en el otro lado? Bueno, eso es una pregunta realmente de una complejidad muy grande, porque hace intervenir los sentimientos y está relacionado con decisiones muy drásticas. Pero vamos a basarnos en principios generales. El principio general... es un gato, pero claro, un gato igualmente tiene alma. Sí, ¿no? Sí, es igual si es un gato que si es un ser humano. O sea, el principio general, hay un principio general. El principio general se llama el de conservación de la vida. Este es el principio general. Nosotros, incluso la Biblia lo dice, cuando dice, y fue puesto en el jardín para administrarlo y desarrollarlo. O sea, nosotros somos puestos en conciencia dentro de un jardín. Ese jardín es nuestro cuerpo físico, el plano físico, y debemos cuidarlo, administrarlo y desarrollarlo para que dé frutos, que es la maduración de la conciencia, y cuidarlo quiere decir mantenerlo en buen estado de salud. Así que hay un principio primordial, y el principio primordial es de conservación de la vida. Nosotros debemos conservar la vida.
En el judaísmo dice que si salvas una vida, salvas a la humanidad entera. Fíjate si es importante el concepto este de conservar la vida. Ahora bien, cuando nosotros observamos un caso y decimos, ¿hay que conservar la vida? Entonces, sabiendo que la respuesta es afirmativa, también debemos decir, ¿a qué coste? Porque si es a un coste de llevar al individuo por una línea de sufrimiento y que esa calidad de vida debido a esas decisiones se convierte en una calidad de vida dolorosa y muy poco lúcida, pues muchas veces es mejor decir el concepto eutanasia, que suena muy mal cuando en algunas mentes, ¿no?, cuando se dice eutanasia, y a veces es percibido de una manera muy dura, pero en muchos ámbitos hospitalarios, y no digo si aquí sí o no, o si estoy hablando de otros países, los facultativos, cuando alguien está en cuidados paliativos últimos, ya vienen y preguntan, bueno, esta condición la podríamos alargar durante varias semanas, pero si hiciéramos esto y esto, pero no se recuperaría nunca y estaríamos alargando una condición que realmente es deplorable. Usted, que es su familia directa, ya que él no puede decidir porque está inconsciente, o ella, pues ¿qué decide? ¿Seguimos con esta medicación fuerte o cualquier otro ámbito, ¿no?, de cuidado, o dejamos que la naturaleza haga su trabajo? Esto es una forma de eutanasia y está en el concepto civilizado y desarrollado de muchos ámbitos hospitalarios. No digo de dónde, no sea que vayan a denunciarlos o cualquier cosa, pero igual estoy hablando de Austria o de Suiza, que hoy me están dando vueltas en la cabeza. Pues con los animales el concepto va en la misma dirección, sobre todo para nosotros en relación a los animales domésticos. Los animales domésticos para un estudiante espiritual son muy importantes. De hecho, son muy importantes para todo el género humano, pero si el género humano es inmaduro, pues igual se los come. Así que vamos a decir, para el género humano, el sector del género humano que es maduro y que ya percibe la capacidad de amar en un cierto grado, o a ratitos, o como queramos decirlo, para ese sector de la humanidad, que hay muchos, pero si lo comparamos con el total de la humanidad, es muy pocos. Pero ese sector en el cual suponemos que nos encontramos o estamos penetrando en él, los animales domésticos son muy importantes. Por lo que un animal doméstico, cuando nosotros nos encontramos en esta decisión, primero, preservarle la vida. O sea, vamos a intentar hacer todo para preservarle la vida, para que siga viviendo, porque ahí hay una conciencia que se está desarrollando. En segundo lugar, preservar la vida, ¿a qué coste? Porque lo vamos a tener inutilizado y lo vamos a tener realmente todos los días con calmantes y doloroso y no puede ni moverse. Entonces aquí hay que ver lo que llamaríamos lazos que no son estrictamente del animal. O sea, ¿por qué lo estamos conservando la vida? ¿Es en beneficio de él o es por nuestras dependencias de que lo queremos y no queremos que se nos muera ni echarlo de menos, etcétera? Entonces hay un juego de valores y un juego de principios en los que, si hay un atisbo de la ley del amor, sabremos muy bien lo que hay que hacer. Este animal ya no puede caminar, tiene las patas de atrás inutilizadas, se está arrastrando, se hace las necesidades encima, se le ve, está triste, está malhumorado, pero está bien, pero está triste, está malhumorado, no convive bien. Era un animal doméstico alegre, etcétera, y ha llegado a un punto. Esto lo viven muchos dueños de pastores alemanes, de los perros que suelen caerles
por cuestiones propias de esa raza se les cae el cuarto trasero y bueno, tiene un nombre esa enfermedad, etcétera, y dejan de caminar. Llega un momento en que el animal está bien, tiene la cabeza lúcida. No hace mucho estaba en un veterinario y traían a un perro alemán que no caminaba de atrás y lo llevaban en una camilla y me miró y lo miré. Oye, estaba lúcido, como perro, no estoy hablando ahora de como humano, estaba lúcido, estaba diciendo, pero ¿a dónde me llevan? ¿Qué va a pasar conmigo? Tenía miedo y estaba con la cabeza en sus funciones mentales y emocionales la palabra es muy lúcido. Sin embargo, lo llevaban a la eutanasia. Nosotros hemos de saber manejar estos principios en los animales, en las plantas y también en nosotros mismos y en los seres humanos. Hay un factor de fina discriminación, de inteligencia y sobre todo de la ley del amor en relación a lo que he dicho. El nivel emocional de los dueños influye mucho en los animales. Solamente tenéis que observar, si sois una pareja y tenéis un perrito o un gato, cuando os discutís, ¿qué son estas horas de llegar a la casa? Porque el perro esconde la cola y se va. O sea, siente ese nivel emocional. Indudablemente, cuando las parejas se gritan y se pelean, no hay ningún perro que mueva la cola. Es decir, lo que quiero decir es que el factor emotivo le influye mucho en el perro. Si el perro tenía un factor emotivo o el gato tenía un factor emotivo y se le ha pasado a otro factor emotivo, ciertamente si lo devolvemos a la protección emocional anterior, pues le puede beneficiarlo. Conocí un perro una vez que su dueño se murió y entonces el dueño se murió y entonces el perro quedó encerrado en la casa durante 2 o 3 semanas, que le llevaban comida, pero quedó encerrado en la casa solo, ese perro. El que os habla lo fue a buscar, cogió el perro y se lo llevó, y me lo llevé a mi casa. Pasaron 2 o 3 años, el perro feliz, súper feliz. Era un perro pequeño. Entonces, un día fui a la casa donde había estado 2 o 3 semanas encerrado. Y pensé que como había vivido toda la vida allí, el perro le gustaría ir a la casa y estar ahí. Pues cuando vio la casa, ¡pum!, se cayó así al suelo, pero así, ¡pum!, de lado, y se quedó así. Digo, ¿pero qué te pasa? Y lo levantaba y ¡pum!, y se volvía a caer. Digo, ¡ay!, el perro se me ha enfermado. O sea, no me di cuenta que era la relación de ver ese lugar donde había estado 2 o 3 semanas solo encerrado. Así que lo cogí y digo, lo voy a llevar al veterinario inmediatamente, porque igual le está dando un ataque o algo. Lo puse en el coche. Fui, el rato en el coche ya estaba a la mar de bien. Paro, salgo, bueno, era una experiencia compartida con mi esposa, así que tengo un testigo de que fue así. Saco el perro y está tranquilo. O sea, cuando se alejó de la casa ya estaba súper tranquilo. ¿Qué le pasaba a ese perro? El factor emocional de haber estado encerrado allí solo tanto tiempo, de haber perdido al dueño, hasta que vio la casa y hoy me van a volver a encerrar. ¡Dios mío, no! Entonces, además le funcionó de maravilla, súper eficaz, súper eficaz. No lo llevé nunca más por esas tierras. Por lo cual, la respuesta emocional importante. Usted dirá. ¿Qué pasa con aquellas personas que se mueren y que está muy en boga la priorización? Que sus cuerpos físicos quedan congelados. Sí, pero cuando los vuelvan a descongelar, ¿qué será? ¿Serán cadáveres? Sí, serán cadáveres. Cadáveres que se estarán descongelando. Anda, que todo lo que han pagado. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Si uno fallece y dice, ¡oh!, se nos murió, eso quiere decir que los cordones, el cordón de plata está cortado. ¿Se ha cortado?
Una vez cortado, no puede volver. ¿Por qué? Ha muerto. Si entonces coges el cuerpo y lo congelas, estás congelando, técnicamente se llama congelar un cadáver. La consciencia tendrá el cadáver congelado y puede tener algún problema. Puede decir, ostras, en mis experiencias de ir hacia lo alto hay ahí un remanente que me atrae, pero está tan congelado que es como si no estuviera, así que la conciencia sigue, reencarna, y entonces cuando reencarna como un científico que tiene que despertar ese cadáver. Cuando despiertan ese cadáver, ¿qué puede ocurrir? Pueden ocurrir varias cosas. No sé si esto lo publicaremos o no. Las empresas de criogenización igual se enfadan si ven este vídeo. Bueno, la cuestión es que cuando descongelan el cadáver puede ocurrir varias cosas. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que la vida latente de los elementales, es decir, la vida latente de tierra, de agua, de fuego y de aire, se reactive. Si realmente esa congelación se hizo sobre un recién muerto en el que todavía no había empezado la descomposición. Así que hay una vida latente que tiene que ver con las fuerzas elementales. Las fuerzas elementales no es la conciencia del humano, es el cuerpo, el vehículo, lo hemos estudiado, donde se está manifestando. Esas fuerzas elementales pueden reactivarse. Así que puede que ese cuerpo diga, mira, hemos logrado que el corazón palpite. Sí, esto está funcionando. Incluso puede ser que llegue a animarse. Y cuando digo animarse, es ánima. Puede ser que entre una conciencia allí, porque es un cuerpo que está tan bien que lo congelaron solo un momento y se murió porque tuvo no sé qué y ahora lo podemos arreglar rápidamente y entonces el cuerpo funciona. Incluso puede ser que se anime, pero nunca se anima por una conciencia humana. Así que se puede animar. ¿Habéis visto los muertos vivientes? Todas estas cosas, pues bueno, se puede, no es que vaya a ser eso, pero se puede animar por una conciencia elemental, una conciencia psíquica, por algo temporal que no tiene las cualidades de conciencia humana. Así que puede aparecer una especie de engendro. De hecho, hay algunos lugares como en la América tropical, Jamaica y lugares así, donde tienen técnicas para levantar los cadáveres, animarlos y que les vayan al campo a recoger las patatas, porque es un servidor que no cuesta barato, pero luego se les deteriora y funciona muy mal, y además da mucho miedo. Pero nunca, el concepto es que nunca la conciencia humana puede volver a ese cuerpo, porque lo más seguro es que si ha pasado un tiempo ya está reencarnado en otro ser, en un humano, en una chica, ya está siguiendo su proceso. Sería algo contra natura que volviera allí. Cordón umbilical, pero cordón de plata cortado, cadáver. Cadáver congelado es eso, cadáver congelado. Mejor que no congeléis vuestros cadáveres. Además, ¿para qué queréis congelar vuestros cadáveres si tenéis la magnífica oportunidad de tener un cuerpo nuevo, pequeño, nuevo, recién nacido? ¡Qué tontería! O sea, ahora me muero con 80 años, ¿no? Y tengo un cuerpo de 80 años. Y entonces voy a volver a reencarnar en un cuerpo de 80 años. No, hombre, si tenemos la magnífica oportunidad, vida tras vida, de reencarnar con un bebé de 9 meses y todo joven y todo un ámbito de progreso extraordinario, ¿vale? Lo dejamos aquí y el próximo día vamos a más, ¿vale?